excelencia curricular de la moderadora de esta conferencia, la maestra Ana Fanny Hernández Montero. La maestra Ana Fanny es licenciada en Relaciones Comerciales por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en Ciencias Administrativas por el Instituto de Estudios Universitarios y doctora en Dirección e Innovación de Instituciones Educativas por el Instituto de Estudios Universitarios de Tabasco. Ha sido asesora técnica en la estructuración de trabajos de investigación para obtener el grado de maestría, además de docente del nivel medio superior y de posgrado, investigadora en trabajos postdoctorales. Ha sido subdirectora académica y actualmente es directora del plantel número 17 del Colegio de Bachilleres en el municipio de Cárdenas. Recibimos a nuestra ponente y a nuestra moderadora. Y por ello le dejamos el uso de la voz a la moderadora de esta conferencia, maestra Ana Fanny Hernández Montero. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este primer Congreso Internacional y segundo Congreso Nacional de Educación Media Superior. Me voy a permitir presentar a ustedes a nuestra invitada especial, que va a ser una delicia para todos nosotros escucharla el día de hoy. Y bueno, voy a ser breve porque sé que estamos ansiosos todos de escucharla a ella. En cuanto a su formación académica, ella es licenciada y maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada como coach por la International Coaching Certification Lambert do Brasil, con especialidades en Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestal por el Instituto Humanista de Terapia Gestal AC. En cuanto a su experiencia, resumimos que ha sido coordinadora académica de textos educativos, programas de estudios 2011, guías para el maestro para la SEP en educación primaria y secundaria. Codiseñadora del modelo educativo Saludarte para la SEP DF, dirigido a 84 escuelas primarias de jornada ampliada en el Distrito Federal. Ha sido consultora externa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre temas de educación socioemocional. Es diseñadora de materiales sobre educación socioemocional para el programa Constrúyete, con fichas de actividades y taller virtual para el Observatorio Ciudadano de Seguridad Escolar de Flaxo con módulos interactivos. Es docente, ha sido docente en diferentes niveles educativos, en secundaria, bachillerato y universidades como UNAM y Universidad Iberoamericana, impartiendo formación cívica y ética, lógica, filosofía, diplomados sobre formación valoral. Es autora de libros sobre formación cívica y ética, Aprender a aprender, acoso escolar. Terapeuta que imparte tanto consulta privada como asistencia en un centro de ayuda a mujeres que padecen algún tipo de violencia. La maestra tiene como preocupaciones socioemocionales en proceso constante para seguirse conociendo a partir de reconocer lo que conmueve e indigna. Está en constante búsqueda para reinventarse y ampliar sus fronteras cognitivas y afectivas. Busca afinar su toma de decisiones en función de un pensamiento crítico que tome en cuenta la dimensión socioemocional. Es una apasionada por la formación humana y la vinculación con otros seres humanos. Busca contribuir a construir un mejor mundo donde quepamos todos. Y bueno, es parte de lo que podemos mencionar. Aquí podemos estar todo el día platicando acerca de la maestra Yvonne Klein-Kreisler. Y bueno, voy a dejarla con ustedes para que por favor todos pongamos atención de lo que nos viene a compartir, de su amplia experiencia, y al final, con todo gusto, vamos a estar recepcionando las tarjetas con sus preguntas que van a hacerles llegar de nuestras edecanes. Buenos días y bienvenida, doctora, esta es su casa. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Es un problema que ya tengo mi corazón en Tabasco. He tenido la oportunidad de participar en algunas actividades y siempre me he sentido muy calurosa y cálidamente recibida. Entonces, va para allá también mi corazón. Muchísimas gracias. Bueno, esto no sé cómo se prende. Ok. Yo lo que quiero ver hoy es el título largo
es la promoción del desarrollo socioemocional como estrategia para la creación de ambientes de convivencia sanos. El título corto es Educación socioemocional y bienestar. Yo creo que estuvo extraordinaria la conferencia de Sofía y creo que nos movió a todos, y yo creo que no hay nadie que no se mueva con la dimensión socioemocional. Entonces me parece extraordinaria la decisión de incluirlo de una vez en el currículum. Hemos estado por la libre trabajando y me parece que hacer que el currículum le dé importancia es darle la importancia que tiene, porque ahora espero que vean qué es lo que pasa con todo este mundo. Ok, entonces, ¿cómo le hago? Lo debo de encender. Pero sí le cambié. Le cambió usted. Y yo pensé que yo lo hice. Ok, les voy a dar una vista rápida de lo que vamos a ver. ¿Por qué la dimensión socioemocional ha adquirido tanta importancia? O sea, no es gratuito que en este momento se esté incluyendo en el currículum. ¿Para qué nos sirve sentir? ¿Qué significa desarrollarnos socioemocionalmente? Esto que dijo antes Sofía, como lo dijo bien, es un proceso muy complicado. Entonces, ¿qué significa en pocas palabras? ¿Cómo lo puedo reducir? Si yo veo toda la bibliografía que se ha escrito sobre educación socioemocional en estos últimos 20 años, la bibliografía es inmensa. ¿Cuáles son los beneficios que trae el desarrollo socioemocional? ¿Qué nos dice la ciencia? Tratando de profundizar en lo que nos dijo hace un rato Sofía. Las sombras que impiden el bienestar. ¿Dónde están nuestros monstruos? El concepto de bienestar y factores fundamentales para el bienestar. Yo estoy convencida que un curso, un taller, una conferencia, es muy difícil que nos puedan cambiar, ¿sí? Pero si por lo menos podemos sembrar algo para que se muevan las cosas, si ustedes salen el día de hoy de una manera diferente a como entraron, yo ya me voy a dar por satisfecha. Bueno, y vamos a ver algunas de las estrategias que promueve el programa Construyete. Entonces, antes de comenzar, pues ya vimos lo que pasa con las emociones en nuestra vida. Entonces, a mí me gustaría que cerraran brevemente los ojos, usaran las manos y los pies y lo que necesiten para contar. Entonces, quiero que cierren los ojos y quiero que se ubiquen desde que se levantaron en la mañana. ¿Con qué emoción se levantaron? Porque según lo que soñaron y según el último sueño que tienen más fresco y según si vieron el celular o no cuando se levantaron, entran en dinámicas emocionales, pues como lo vimos con Sofía. Entonces, quiero que hagan un pequeño recuento y cuenten con sus manos y sus pies y todo, cuántas emociones sintieron desde que se levantaron hasta ahorita. Durante la conferencia, cuando llegaron, cuando empezó el descanso, cuando vieron a los chicos bailar, cómo están llegando ahorita. Ok, entonces les voy a pedir que abran sus ojos. ¿Quiénes sintieron entre 1 y 3 emociones? Levanten la mano. 1 y 3. Ok. ¿Quiénes sintieron más de 3? O sea, de 3 a infinito. Ok. Bueno, eso es lo que sucede. No podemos no estar en emociones. Hasta cuando estamos indiferentes, estamos en una emoción. ¿Sí? Entonces,
Pues, ¿por qué ha adquirido tanta importancia? Por varias razones. Pues la situación mundial nos está interpelando. Creo que en ese sentido, pues México pues está ocupando unos lugares pues que a mí me preocupan muchísimo, ¿sí? Sí, México está ocupando lugares tremendos en violencia en el noviazgo, o sea, todavía no llegan a establecer una relación que consideran que es para mucho tiempo, ¿sí? Y ya hay violencia. Lo que nos dicen, hay una encuesta nueva, que es la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, que nos dice que de lo que han reportado, de lo que dicen los niños, solo el 30% dice que no sufre violencia. O sea, el 70% de los chicos están sufriendo violencia. Creo que los saldos en muertos nos están indicando que tenemos que hacer algo con esto, ¿sí? Por otro lado, hay mucha incertidumbre hacia el futuro. Nosotros, bueno, pues Sofía y yo somos de la generación que considerábamos, o nuestros padres consideraban, que ir a la escuela, ir a la universidad, nos iba a garantizar sobrevivir. Bueno, mis hijos, no sé cómo le van a hacer en unos años. Ahorita sí tienen algo, pero no se sabe. Y mis nietos, que todavía ni siquiera nacen, ni siquiera lo sé cómo van a estar. Entonces, hay una idea de incertidumbre hacia futuros no tan lejanos. No se sabe qué va a pasar con nosotros el año que entra, en 2 años. Eso crea una situación de vulnerabilidad. Yo doy consulta privada y me llama mucho la atención que cada vez llegan más jóvenes entre 28 y 35 años, cosa que antes no. Antes llegaban personas que estaban en una cierta situación o de determinada en adelante. Entonces, eso tiene que ver con una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad. Los índices de depresión, bueno, la OMS está diciendo que los índices de depresión están afectando a más de 10 millones de personas en el mundo. La ansiedad, la depresión están permeando las casas, las escuelas, las relaciones laborales, las relaciones interpersonales. En estos últimos 10 años se han incrementado las ventas de ansiolíticos y antidepresivos en 40%. Y como eso se considera parte del Producto Interno Bruto, parece que estamos creciendo, pero las ventas no son muy halagadoras, ¿sí? Bueno, por otro lado, los resultados de la neurociencia, que es algo que apuntó hace un rato Sofía, voy a tratar de entrar un poquito más en este tema. Y por otro lado, las demandas del mundo laboral. A ver, nuestros chicos que en media superior ya están a punto de ir a la universidad o de insertarse en el mercado de trabajo, tienen que tener ciertas habilidades para que los contraten. No puede ser que después de pasar por todo el sistema educativo no puedan insertarse en el mercado del trabajo. Entonces, ¿qué está demandando ese mercado de trabajo? Pues la demanda del mercado de trabajo tiene que ver con habilidades que no nada más son técnicas, ¿sí? Estas son las habilidades que establecieron en el 2016, o sea, el año pasado, en el Foro Mundial Económico, de las habilidades que se supone que van a pedir en el año 2020. Y tienen que ver con pensamiento complejo, que luego vamos a ver qué tiene que ver eso del pensamiento complejo con las habilidades, el pensamiento crítico, la creatividad, el manejo personal, la coordinación con otros. No estoy de acuerdo que le pusieron inteligencia emocional a la número 6, porque todas son de habilidades socioemocionales, pero bueno, juicio y toma de decisiones, servicio, orientación de servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Esto
son habilidades socioemocionales. Esto es el mundo, yo diría que no es del 2020, yo creo que esto es lo que ya se está pidiendo hoy en día en los trabajos. O sea, están pidiendo chicos de 25 años que tengan un currículum como de 40, ya hayan fracasado, ya se hayan levantado y se sepa que se saben levantar. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los problemas socioemocionales? En esto no voy a abundar mucho porque pues tuvimos una telepatía, una coincidencia, Sofía y yo. Pues sí, el 56% se siente triste en preparatoria, en CCH, el 26% siente que su vida es un fracaso, cuando el 50%, esta es una nueva, el 50% considera difícil lograr una meta cuando el esfuerzo durará varios meses. O sea, el experimento del cual habló Sofía, que es un experimento extraordinario, que sí está incluido en una de las fichas para trabajar lo que tiene que ver con perseverancia. Cuando estamos hablando de que el 50% no está dispuesto a soportar un periodo de años y el 50% de meses, esto nos está interpelando, ¿no? La primera causa de mortalidad adolescente es la violencia y la tercera causa de muerte adolescente es el suicidio. O sea, y antes del suicidio pasaron por un estado de depresión y de ansiedad y de cosas que se muestran porque el cuerpo nos delata. Entonces tenemos que convertirnos en semáforos emocionales de nosotros mismos para saber qué nos afecta y escuchar al cuerpo. O sea, es importante escuchar nuestro cuerpo para saber qué es lo que está pasando. Bueno, ¿y para qué nos sirve sentir? Pues sentir, antes que nada, nos sirve para sobrevivir. Tenemos inclusive dos mecanismos emocionales. Imagínense lo importante que son las emociones, que tenemos dos mecanismos emocionales. Un mecanismo emocional es el rápido, el que conecta directamente tálamo con amígdala, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? Pues si le traen un perro rabioso aquí, pueden ver cómo funciona la rápida, o sea, corre, ¿sí? Y hay uno que es más lento, que tiene una conexión con la capacidad de razonamiento, con la capacidad creativa, y que implica, bueno, desde luego que la capacidad de razonamiento está directamente relacionada con la capacidad emocional. Entonces el mecanismo lento hace que podamos razonar mejor si corremos, nos defendemos o qué hacemos. Cuando dice cuenta hasta 10, eso tiene un sustento neurológico. Cuando estás contando hasta 10 antes de reaccionar, te estás dando tiempo de pasar la información del estímulo por la vía lenta para tener mejor información para discernir y tomar una decisión y actuar. Entonces, hay muchas cosas, hay disposición muscular, o sea, cuando tenemos miedo, nuestros músculos largos se predisponen a correr, o sea, hay todo un mecanismo físico que está ahí, se segregan hormonas, y hay una cosa que es muy importante entender. Últimamente, y eso me gustó también muchísimo de Sofía, es que dijo, no hay las buenas y las malas. No se trata de satanizar al enojo, al miedo, se trata de ver qué función cumplen y cómo utilizarlas a nuestro favor, que es diferente. En el caso del miedo, el miedo sirve como defensa. Cuando nosotros estamos sintiendo miedo, es porque nuestro cuerpo se está preparando para defenderse de algo, ¿sí? Entonces, es importante escuchar cuando tenemos miedo,
Cuando tenemos miedo que nuestro hijo se vaya en la noche, bueno, pues no nada más es, pues fíjate que tú tienes que regresar a las 2 de la mañana porque yo dije que tú tienes que regresar a las 2 de la mañana y ya no a las 3 ni a las 5, no. Es mejor ponerlo en términos de lo que me pasa es que me preocupa, tengo miedo de que pase algo. Entonces, creo que a las 2 de la mañana puede haber menos riesgo que a las 4 de la mañana. Ponerlo en términos, o sea, lo que quiero decir es, necesitamos, así como necesitamos alfabetizarnos tecnológicamente, necesitamos alfabetizarnos socioemocionalmente, para conectarnos con las emociones, para ver cómo se manifiestan en cada uno, para atender necesidades que tenemos. La tristeza nos invita al retraimiento. Lo que sucede, por ejemplo, con el duelo, es que el duelo nos hace valorar, recordar a la otra persona, o sea, necesitamos estar con nosotros mismos. Eso es lo que nos está diciendo la tristeza, ¿sí? Entonces, estar conectados todo el día es enajenarnos de nosotros mismos. A veces momentos de tristeza permiten la conexión con uno mismo. La alegría es fundamental. La alegría nos da sentido de vida. ¿Qué tan alegres somos? ¿Cómo promovemos la alegría en nuestra vida? Creo que es importante reflexionar sobre eso. El enojo es fundamental, ¿sí? El enojo te permite marcar límites. Yo estoy tratando mujeres violentadas en un centro de ayuda en el DF, y sí podría decir que el problema fue que no tuvieron enojo, que nada más se quedaron en la tristeza. Entonces padecían, pero no podían establecer límites al maltrato. Entonces, cuando no se establecen límites, se naturaliza la violencia. Entonces, es muy importante saber qué hacemos con el enojo. Ojo, es enojo, no es violencia. La violencia es otra cuestión, ¿sí? Y el amor, pues es fundamental. Y no me estoy refiriendo nada más al amor entre dos seres que tienen una relación íntima. No, me estoy refiriendo a todo lo que implica la vinculación. Y yo creo que si hay algo que vincula, es la educación. Estamos con seres que todos los días están cambiando, están recibiendo información, se están definiendo, y si no hay vínculo, es difícil establecer una motivación para el aprendizaje. He trabajado también con otros terapeutas que trabajan adicciones, y una cosa que aprendí en la Gestalt es que lo contrario de estar borracho, ebrio, adicto, no es la sobriedad. Lo contrario de la adicción es la vinculación. Cuando hay vínculos, es mucho más difícil caer en la adicción. Pero también nos sirve para actuar en el mundo. Hay mucha neurociencia atrás. Hay un científico que tiene unos libros maravillosos que se llama Antonio Damasio, y él habla de un concepto que se llama marcador somático. El marcador somático es el marcador emocional que nos permite tomar decisiones. O sea, independientemente de la información que se esté procesando a nivel duro, las emociones permean la capacidad de decisión. Eso lo han visto los que se dedican a publicidad, que hicieron estudios y se dieron cuenta que a pesar de la capacidad del carro, los frenos, el motor, etcétera, etcétera,
finalmente se iban por el rojo o se iban por el verde, o por una cuestión emocional. Esto se ha abordado desde la publicidad, pero ahora ya se está abordando desde la neurociencia y entonces tiene otras implicaciones. Y bueno, pues ¿qué hacen las emociones? Le dan intensidad a nuestra vida. Si nosotros no ponemos las emociones en este juego, por más que se complique la historia, creo que estamos dejando de lado nuestra humanidad. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacemos, si somos conscientes de lo que emocionalmente nos estamos jugando, podemos dirigir mejor hacia qué lugares queremos ir y cómo editamos nuestra vida, qué dejamos entrar y qué dejamos que no entre, ¿no? Por otro lado, es lo que nos permite enfrentar momentos de crisis. Yo creo que en la situación en la que estamos viviendo en México ahorita, estamos en una situación de crisis. Y también estoy convencida que un docente en un pasillo le hace así al chavo en la espalda y le puede cambiar la vida, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de ese chavo. ¿Sí? Entonces, el ser conscientes de lo que implica un momento de crisis para chicos que no nada más están reestructurando toda la cuestión hormonal, ¿sí? Que eso ya implica pues bastante desajuste, tamaño, luego digo, les cuesta trabajo adaptarse físicamente a su nueva estructura. También tienen una reorganización cerebral completa en la adolescencia. Antes se creía que todo era cambio a nivel hormonal. Ahorita se ha visto que hay un cambio de estructura en cuanto a células cerebrales. Entonces, pues si nosotros somos conscientes de esto, es más fácil poder estar con el otro para ayudarlo. Para ayudarlo, pues a prevenir conflictos, ayudarlo a manejarlos y ayudarlo a atravesarlos, ¿sí? No se trata de ser del club del optimismo y aislarse del mundo. Se trata de moverse en el mundo, pues en el mundo como es, y no salir dañado, ¿sí? Entonces, también las habilidades socioemocionales es las que nos permiten relacionarnos con otras personas. Se ha visto, es que esto ya está impactando todos los estudios. O sea, estos estudios en los que se ve qué zona del cerebro es la que se estimula con una acción o con otra, está impactando en diferentes tipos de estudios. Nosotros considerábamos que antes las relaciones que se llaman triviales, las relaciones de hola, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? Cuando uno encuentra una persona con la que no tiene que ver, pero que se cruzó con uno, una persona que puede estar en un cine y le abre a uno la puerta, o sea, esas sonrisas, esas pequeñas cosas que son lo que yo llamo generosidad emocional, ¿sí? Que se dan en forma gratuita y espontánea. Ahorita se está viendo que sí tienen, que no son nada triviales y que sí tienen efectos en el cerebro. O sea, una persona que viene con un estado de ánimo se encuentra con un señor que tal vez estaba en la calle y que sonríe y que le dice a uno buenos días. Bueno, le cambia a uno la estructura cerebral. Entonces, pues ahorita estamos viendo todas esas cosas y la idea es ser conscientes de lo que pasa a nivel neurológico para poder entender qué podemos hacer nosotros, pues con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Porque yo creo que de alguna manera, pues la dimensión socioemocional nos impacta a todos.
en la relación amorosa, en la relación profesional, en la relación de maternidad, de paternidad, de amistad. O sea, ¿cuántas amistades se rompen por problemas socioemocionales, ¿no? Contribuye a crear nuestra identidad. También se están cambiando muchas teorías ancestrales, inclusive freudianas, que decían infancia es destino, ¿sí? De alguna manera esta plasticidad cerebral permite que podamos actualizar lo que somos en cualquier momento. O sea, no podemos si no tenemos los recursos mentales, actitudinales, cognitivos, etcétera, etcétera. Pero somos seres en construcción. O sea, nacimos como seres humanos, pero tenemos, como decía Fernando Sabater, tenemos que nacernos otra vez. Tenemos que escoger qué queremos ser. Y esa es una opción que tenemos como seres humanos, ¿no? Y nos permite tener mejor salud física. O sea, se ha visto que cuando la persona tiene desarrolladas ciertas habilidades va a tener menos problemas de gastritis, menos problemas respiratorios, menos problemas de azúcar, y eso que yo soy diabética y a veces pues me gana también a mí y se me sube el azúcar o se me baja. O sea, la salud está directamente relacionada con las cuestiones socioemocionales. No hay, como decía un médico, no hay enfermedades, hay enfermos. Ante una misma enfermedad, la actitud, los hábitos, toda una serie de cuestiones. Bueno, pues aquí Jaime está para corregirme en todas las barbaridades que yo pueda decir, pero esos son factores que entran directamente relacionados a la salud. Y bueno, y yo creo que la cuestión socioemocional es la que nos permite hacer un balance al final de nuestra vida. Y yo ahorita los invito, nada más para que lo hagan después, a que piensen, si hoy fuera el último día de su vida, ¿qué balance harían de su vida? Eso nos da lo que Antonio Damasio, que es un neurocientífico, ha denominado las emociones de fondo. O sea, una persona puede tener una emoción de fondo de depresión y eso no quiere decir que no se ría. O sea, la emoción de fondo es lo que está como río subterráneo permeando todo el balance que la persona está haciendo sobre su vida. Entonces, pues, esto es importante considerarlo. ¿Qué hago yo socioemocionalmente? Pues para crecer, ¿sí? Y ahorita vamos a la idea que yo tengo el día de hoy, porque obviamente pues no se puede ver mucho en 1 hora y cuarto, es por lo menos apuntar algunas cosas que nos puedan mover a hacer cosas diferentes. Esa es la idea. Y empezar a investigar para crecer. Entonces, ¿qué significa desarrollarnos socioemocionalmente? Bueno, ahorita vamos a tener un taller y vamos a hablar de diferentes tipos de teoría sobre el desarrollo socioemocional. Hay muchísimas teorías acerca de lo que es el desarrollo socioemocional y la cantidad de emociones que se ponen como básicas y como secundarias. O sea, hay muchísima bibliografía. Lo que yo hice es hacer un resumen en función de lo que yo considero que es lo básico a nivel socioemocional, pues tomando mi experiencia, ni modo, para bien o para mal. Pero yo creo que lo primero es conocernos, ¿sí? Saber cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras habilidades. A los chicos en secundaria les cuesta mucho trabajo distinguir cuáles son los gustos y cuáles son los gustos de la banda. ¿Cuáles son los gustos de ellos o lo que les dijo papá que les debía de gustar? ¿Sí? Entonces,
esto tiene que implicar un proceso de autodescubrimiento. Y además nosotros mismos necesitamos explorar qué significa pues conocernos hoy. Creo que cuando Sócrates dijo conócete a ti mismo, estaba lanzando uno de los retos más grandes que tenemos. Creo que tenemos que actualizar constantemente quiénes somos, qué nos gusta, por qué, qué buscamos, etcétera. Porque somos diferentes, porque tenemos la posibilidad de reinventarnos cada día. Entonces, tenemos que vernos como en proceso, ¿sí? Pero actualizando constantemente. Entonces, lo primero para mí es pues conocernos, explorar, ¿sí? Y para explorar, pues, qué mejor que cómo me relaciono con los otros, para ver quién soy. Porque Robin Hood, si no tiene a otro, es difícil que descubra su humanidad. Lo que nos otorga humanidad es otro ser humano, ¿sí? Entonces, luego viene el equilibrio, ¿no? ¿Cómo manejamos el enojo? ¿Cómo manejamos el miedo? ¿Cómo manejamos la culpa? ¿Me sirven? ¿No me sirven? ¿Me sirven para moverme, para conocerme, para ver cuáles son mis límites? ¿Qué debo de aprender? Cuando me enojo ante algo, ¿qué debo de aprender? ¿Sí? Por otro lado, construir relaciones nutricias. Que ahorita, un poquito más adelante, voy a hablar sobre esto, cuando dé algunas estrategias que pueden traer bienestar. Independientemente, o sea, no estoy de ninguna manera invalidando a los programas de educación socioemocional. Esa no es mi idea. Mi idea es plantear algún marco general que permita valorarlos y ver cómo se acomodan con cada una de las propuestas. Entonces, las relaciones tienen una de las prioridades más grandes dentro de la educación socioemocional. Cuando nos vinculamos emocionalmente con los otros, tenemos más posibilidades de construir, ¿sí? Y voy a hablar de un estudio, pero voy a hablar un poquito más adelante sobre eso. Y nos permite decidir mejor. ¿Por qué? Porque todos los procesos de razonamiento, lo que preguntó Sofía es una pregunta tramposa. Es una muy buena pregunta. Y es, ¿ustedes deciden por el cerebro, o sea, por la razón, o están decidiendo por el estómago? Bueno, cuando deciden por la razón, está permeado de emociones. Ya en el momento en el que llega la información, con todo esto que dijo Damasio del marcador somático, ya llega impregnado de emoción. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, ya está impregnada de emoción. Esto sí se ha comprobado a nivel neurológico. Entonces, nos permite decidir mejor. Entre una opción y otra opción, puedo tener mayor capacidad de razonamiento si considero el mundo emocional. ¿Y cuáles son los beneficios del desarrollo socioemocional? Pues son varios. Por un lado, es que se podría ver desde todos los temas se pueden ver desde varios puntos de vista. Después en el taller lo voy a ver desde el maestro y desde el alumno, pero aquí traté de hacerlo como en forma general. O sea, si me dijeran en forma general cuáles son los beneficios de la educación socioemocional, yo diría, pues incrementa nuestro sentido de esperanza. Y aquí, por sentido de esperanza, me estoy refiriendo a la capacidad de emocionarse por vivir, ¿sí? Por otro lado, se mejoran las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque puedo escuchar mejor al otro y podemos establecer mejor límites, los dos, para poder caminar juntos. Se aumenta la resiliencia, cuestión fundamental en nuestros días.
O sea, la resiliencia es un concepto que viene de la física y es la capacidad para adquirir la misma forma después de algún tipo de deformación. Entonces, esto en términos pues psicológicos sería, después de un trauma puedes salir fortalecido, ¿sí? Esa es la resiliencia. ¿Qué capacidad de resiliencia tenemos ante los dolores? ¿Sí? O sea, nos equivocamos ¿cuántas veces en las relaciones amorosas? Y entonces el dolor nos hace ya no creer en las relaciones amorosas. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde ubicamos nosotros nuestra capacidad de resiliencia? ¿Sí? Tenemos mejor manejo de la frustración, del miedo. Se ha estigmatizado de una forma muy dura a las matemáticas. Entonces, yo daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras y me encontraba alumnos que me decían, no, maestra, es que me vine a filosofía porque yo en matemáticas, y yo les decía, malas noticias, yo soy la maestra de lógica matemática. El miedo, la frustración constante de no puedo, tú no eres bueno, ¿sí? Eso va marcando, y va marcando a nivel inconsciente. Mi padre fue artista, mi abuelo artista, bueno, tengo hijos artistas. Yo tuve que esperarme a que mi padre muriera hace 25 años para empezar a pintar. Y hace unos años me metí en la Academia de San Carlos a hacer grabado. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de cuántas cosas nos quitamos por miedo? O yo no soy bueno, yo no soy suficiente. ¿Qué tanto daño nos hacemos a nosotros mismos? No necesitamos tener al policía afuera. Nosotros tenemos bulldogs adentro. ¿Sí? El desarrollo de la empatía. ¿Qué capacidad tengo de ver al otro? ¿Sí? Y también voy a hablar un poco de la empatía, que se cree que es ponerse en los zapatos del otro, y yo tengo mis diferencias con esa concepción, pero de alguna manera implica resonar con el otro. ¿Sí? ¿Cómo desarrollo la perseverancia? ¿Cómo le hago para no comerme los malvaviscos? Porque no comérmelos me va a traer beneficios hasta para mi identidad. ¿Sí? Mejora directamente los procesos de razonamiento y toma de decisiones. Ahorita todos los indocumentados en Estados Unidos se le están pasando muy mal. Hay muchos que ni siquiera están saliendo, van a su lugar de trabajo, regresan y se están reportando unos índices de estrés en la población que se ven en las escuelas, en los lugares de trabajo, etc. Y es fundamental que sepan cómo actuar desde la cuestión socioemocional para que puedan tomar buenas decisiones y no se arriesguen más. Incrementa la curiosidad y la motivación. O sea, si de alguna manera yo estoy incrementando la esperanza, voy a tener más curiosidad por el mundo, para crecer, para ver qué hago, para ver qué aprendo, para ver cómo ayudo, para ver diferentes lados de mí que no conozco. ¿Cuántos lados de nosotros no conocemos? ¿De qué nos damos permiso y de qué no nos damos permiso de conocer? ¿Sí? Y por supuesto que si quitamos el miedo, podemos experimentar. Si quitamos el miedo, podemos ensayar y no pasa nada si nos equivocamos. ¿Sí? Y no pasa nada si yo un día me equivoco en la clase y puedo ir al día siguiente y decirle a los chavos, ¿saben qué? Me equivoqué. Lo que estoy haciendo es modelando que se vale equivocarse. Y somos, para muchos chavos, un maestro es
tal vez la única referencia pues sana que puede tener en su vida. Entonces, ¿qué modelo? Se vale que me equivoque. Todos somos humanos, no somos máquinas. Ya no vamos a competir por conocimiento. El señor Google ya nos resolvió todas las cosas. Entonces, pues, ¿desde dónde me puedo ubicar? Desde mi humanidad frente a las matemáticas, desde mi humanidad frente a la química, la ética, la enfermería. Eso sí no se lo va a aportar el señor Google. Y eso es lo que sí se le va a quedar grabado, ¿no? Hay menos desgaste laboral. Esto es un asunto que también, es que cada uno de estos temas es una conferencia, pero el famoso burnout, yo creo que, yo di clases en secundaria, di clases en CCH, di clases en la universidad, di clases a maestros, y yo creo que es una de las labores más difíciles que hay. Yo realmente, como decía Sofía, sé lo que es estar ahí y me quito el sombrero por los que están en la trinchera como ustedes. Y hay muchas presiones, mucho desgaste, y ese desgaste es emocional. ¡Y! Ya estamos agotando el tiempo. Chispas, bueno, híjole. Ok. Entonces, bueno, hay mayor calidad de vida. ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Puedo ir rápido? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Que tenemos una plasticidad. Estudios recientes de neurología sobre personas que sufren Alzheimer, pues se han dado cuenta que nuestra generación tiene 40% de probabilidad de tener Alzheimer, porque tenemos una vida más larga. Entonces, pues el chiste es irse contra el Alzheimer. ¿Cómo? Pues a través del aprendizaje. El aprendizaje y la capacidad plástica que se adquiere en función del aprendizaje, o sea, aprender cosas nos cambia el cerebro. Aprender idiomas, ejercitar un nuevo hobby, tener nuevas relaciones, resolver conflictos, ese tipo de cosas resuelven la plasticidad y detienen el Alzheimer. Ya no tenemos el esquema de cerebro por un lado y corazón por otro. El esquema es, los dos trabajan juntos. Estamos biológicamente cargados, cuando les dije que íbamos a ver un poquitito más de neurociencia, estamos biológicamente cargados para ser empáticos. Tenemos unas cosas que se llaman las neuronas espejo, y se descubrieron en los años 90 un señor italiano que se llama Rizzolatti, que estaba trabajando con unos chimpancés, pero bueno, casualmente llegó a las neuronas espejo y se vio que una persona que ve sufrir a otra, que está teniendo directamente un agente externo que lo está perturbando, el que no lo está recibiendo directamente activa exactamente las mismas neuronas que el que está recibiendo directamente el estímulo. Entonces, pues ahí es donde recibe biológicamente la empatía, digamos. Las emociones son contagiosas. Entonces yo pregunto, ¿de qué contagiamos en nuestras aulas? ¿Cuál es la temperatura que se contagia en un día de conflicto o en tiempos de exámenes? O sea, ¿cómo está la temperatura? Si yo pudiera poner un termómetro socioemocional, ¿qué color tendría? ¿Sí? Y una cosa que la ciencia ha descubierto a raíz de los estudios de Martin Seligman en Harvard es que no tenemos que partir del dolor, podemos partir de las fortalezas. Y más los psicólogos estaban acostumbrados a partir de una concepción de déficit y de una concepción de patología. Y aquí de lo que se trata es ver lo que la persona sí puede, y a partir de lo que sí puede, de ahí estar construyendo. Podemos, otra cosa muy importante,
podemos aprender a educarnos socioemocionalmente. Y esta es la ventaja de adquirir esto de la dimensión socioemocional desde el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque ya está estudiado, tiene buenas fuentes, se hacen pilotos. Entonces, no se trata de convertirnos en terapeutas, efectivamente, no se trata de eso. Se trata de ponernos un filtro en los ojos. O sea, el filtro de la cuestión socioemocional, para que a partir de ahí nos relacionemos con los alumnos, ¿sí? Claro, si se pueden preparar, y si pueden leer, y si pueden, por supuesto que eso va a ayudar muchísimo más, ¿sí? De eso se trata el programa, de irnos educando socioemocionalmente. Pero se puede hacer, y ya se sabe cómo, y ya hay resultados educativos en ese sentido. Podemos coser todo lo que se nos ha roto a lo largo de la vida a través de la educación socioemocional. Y no existe una relación, todo esto son resultados de la ciencia, no existe una relación directa entre desarrollo material y bienestar. Este es el mapa de la felicidad que lo hizo la ONU en el 2015 y es increíble, somos un super país. Estamos con toda la situación que describí al principio, estamos a nivel 14 en rangos de bienestar emocional comparado con los otros 150 y tantos o 140 y tantos países. O sea, tenemos unos índices socioemocionales de vinculación que nos ayudan muchísimo y eso hay que aprovecharlo. ¿Y cuáles son las sombras del bienestar? Ya le voy a apurar. ¿Cuáles son nuestros monstruos? Pues tenemos dos. Uno, la necesidad de la sobrevivencia. O sea, si el hombre de Altamira vio al mamut que venía, pues era mejor pensar que tal vez lo mataba y que tenía que prever toda una serie de cuestiones. O sea, mejor pienso un poco como con la filosofía de Woody Allen, para los que han visto las películas de Woody Allen, pero es mejor pensar en lo que puede pasar mal porque así me protejo, ¿sí? Esto es una necesidad. Y por otro lado, las experiencias dolorosas generan desesperanza. Ya no me da tiempo de hablarles de un experimento que se hizo, pero nada más me gustaría que se quedaran con la idea de qué tanto el mundo me hace que me cierre. Eso vale la pena considerarlo para trabajarlo. Bueno, pregúntenmelo después. ¿Cuáles son los factores que generan bienestar? ¿Y a qué llamamos bienestar? A una combinación de factores que tienen que ver con factores materiales, o sea, si no como, no puedo estar bien, ¿sí? Entonces hay factores materiales, factores físicos. Si estoy muy dañado de salud, pues puede ser que tenga menos probabilidades de gozar, aunque también nos hemos encontrado con personas que nos marcan otras cosas. Cuestiones emocionales y cuestiones sociales. Vivir en una situación, pues, no sé, de dictadura de los años 70 en Argentina, donde uno no sabía si iba a regresar a su casa o no, pues no puede generar, hay emociones que se viven a nivel particular y hay emociones sociales. Uy, ok, ¿cuáles son? Ay, es que esto es bien importante. Sí, le preguntamos a Jaime si puedo. Bueno, hay un experimento que se hizo, que es el experimento más grande que se ha hecho a lo largo de la vida de las personas. El experimento se llama Adult Development, que es desarrollo adulto. O sea, estudiaron a unos chavos de los barrios bajos de Baltimore y junto con eso a los chicos privilegiados de Harvard. A lo largo de 75 años los han seguido. Bueno, acabaron el estudio y se dieron cuenta que
Las conclusiones son estas, y es muy importante considerarlo. Construir vínculos significativos mantuvo más sanos y felices. ¿Por qué? Porque la soledad es tóxica. La soledad a uno lo mata. Tener redes de amigos, gente que uno ama, es fundamental, es un factor de protección en términos curriculares, ¿sí? Otra conclusión, no se trata de la cantidad, o sea, no es rating estilo Facebook, no es tengo 2,000 amigos, no, es si ustedes, lo que yo digo es, si ustedes tienen una mano con la que pueden contar amigos, están del otro lado. O sea, no es cantidad, es calidad. Y las relaciones nutricias protegen nuestro cerebro a nivel neurológico. Una cosa que yo entendí de este estudio es la relación implica construcción. No implica que no va a haber problemas. Implica que los vamos a atravesar juntos, que es diferente. ¿Sí? ¿Qué otros factores? O sea, estos factores que les estoy pincelando son para que cada uno diga, pues, ¿cómo estoy en cada uno de estos? ¿Qué puedo hacer si estas cosas son importantes? ¿No? Significado. ¿Para qué? Viktor Frankl escribió un libro muy importante que se llama El sentido de la vida. El hombre en busca de sentido. Ya no sé ni lo que leo. Es El hombre en busca de sentido, donde se dio cuenta, él estuvo en campos de concentración y solo sobrevivieron los que tenían un para qué. Los que no tenían un para qué no sobrevivieron. Y todos pasaron por las mismas condiciones. Entonces hay que explorar cuáles son nuestras pasiones y darnos permiso de experimentarlas. Cuando ustedes sepan si algo les gusta, un termómetro, un indicador puede ser qué tanto disfrutan el proceso, no el resultado, el proceso. 1, 2. Cuando tienen pérdida de la noción de tiempo, eso es un indicador de que están comprometidos con algo. Acciones y logros. Esto es fundamental. El sentido de autoeficacia, o sea, saber que puedo hacer algo y que la realidad me indica que lo puedo hacer, también es fundamental, inclusive para construir mi propia identidad. O sea, no puedo nada más yo estar en mi yo metido, porque yo estoy en el mundo y estoy en relación con otros, y el sentido de autoeficacia es fundamental para tener un sentido de bienestar. Me estoy brincando varias cosas, pero es que este es bien importante. La capacidad de gozo, cultívenla. Escápense al cine, a una muestra, a tomar un café con una amiga, con su amante, amante es la persona que ama, pueden estar casados con él. ¿Qué pequeñas acciones? Es una temperatura emocional muy especial la de Tabasco. ¿Qué acciones cotidianas tienen cuando en la noche se acuestan? ¿Qué se preguntan? ¿Qué valió la pena de mi día el día de hoy? ¿Qué valió la pena? Rescaten esos momentos. Desarrollen su capacidad, como yo digo, de hacer el animal. ¿Sí? Hacer el animal es no tener miedo a experimentar. Pregúntense, ¿en qué yo traduzco mi creatividad? Puede ser que sea armando las clases de determinada manera. Puede ser que sea en la forma en la que me dirijo a los chicos. O sea, la creatividad no es
la obra de arte que llega al Museo de Arte Moderno, ¿sí? La creatividad es un quehacer de todos los días. ¿Cómo cultivan su curiosidad y el asombro? Eso que tienen los niños, que se ven las manos y se maravillan. ¿Hace cuánto no se ven las manos y se maravillan? ¿No? ¿Cómo cultivan ese asombro ante el mundo? Preocúpense cuando dejan de asombrarse. Una cosa que se me olvidó decir de la capacidad de gozo, y que fue una cosa que hizo Sofía y que a mí me encantó en su capacidad de gozo y que mostró una gran habilidad socioemocional, es el sentido del humor. El sentido del humor cumple varias funciones, pero tener sentido del humor es un mecanismo de bienestar, ¿sí? Descubran su sentido del humor, a ver cuál es, ¿no? Y cuando se pongan retos, que sean desafiantes. Si los retos para ustedes no son desafiantes, no van a mover todo lo que dijimos que se mueve, ¿sí? Cuidar la salud física y la alimentación. Es fundamental que cuidemos qué entra a nuestro organismo, cómo lo nutrimos, y más con la vida tan sedentaria que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, en el programa Construyete hasta ahora habían habido tres situaciones que yo creo que en espíritu se va a llamar diferente, pero creo que se van a quedar en cuanto a espíritu de la idea. La idea de se pueden hacer actividades en situación. Yo puedo usar fichas o puedo usar una actividad que me propongan. Ese es un nivel. La otra es, como docente, ¿cómo me paro socioemocionalmente en el salón? ¿Cuál es mi radiografía socioemocional cuando yo estoy en el salón? ¿Sí? Y la otra es, desde la asignatura específica, que eso es lo que se va a desarrollar ahorita, y que eso sí no estaba para nada, es desde química, desde matemáticas, desde en específico, cómo integro el desarrollo socioemocional, pues para conectar la pasión por una asignatura con esta dimensión. Entonces, mientras más satisfechos estemos, mejores docentes y profesionales pues vamos a ser. Y mientras mejores docentes y profesionales seamos, más satisfechos estaremos con nuestra vida. Y para mí significa educar, caminar amorosamente con otros para reinventarnos. Muchas gracias y gracias por la paciencia del tiempo. Muchas gracias, maestra Ivonne. La verdad, creo que no me equivoqué cuando dije que me iba a hacer deleite escucharla. Bueno, pues ya no tengo mucho tiempo para escucharla un poquito más. Agradecemos todas sus aportaciones. Realmente creo que si podemos rescatar algo aquí es que ninguno de nosotros podemos perder la emoción por vivir. Y tenemos que hacer que nuestros alumnos, nuestros jóvenes, bachilleres, vivan con emoción el estar en nuestras aulas. Yo creo que es el reto que todos nosotros nos llevamos. Muchas gracias de verdad por su intervención. Y antes de dar paso a las preguntas y respuestas, ahorita a las compañeras que están pasando las fichas, voy a mover muchas emociones de los aquí presentes. Un aviso para quienes hayan dejado sus vehículos en Paseo Tabasco, la grúa se los está llevando. Entonces, vamos a la primera pregunta. Sí. ¿Cuáles serían los principales paradigmas socioemocionales que obstaculizan la enseñanza, aprendizaje en el chico de hoy? ¿Cuáles otra vez? ¿Cuáles serían los principales paradigmas socioemocionales que obstaculizan la enseñanza, aprendizaje en el chico de hoy? Bueno, el chico está hoy en día invadido de muchas cosas. Entonces,
yo creo que es desde la construcción amorosa, desde el vínculo educativo, que podemos de alguna manera sembrar. El chico en preparatoria, en CCH, tiene que descubrir qué le gusta para ver a qué le va a apostar en la vida, aunque luego haga otras cosas, porque no sabemos qué pase. Pero el chiste es, de alguna manera, sembrar, o sea, no matar la curiosidad y darle la paciencia para que no se derrote. O sea, estar ahí, estar presente, ver que está en situación socioemocional, tratar de entender desde dónde estamos nosotros como docentes, porque a veces tenemos más recursos para ayudar, a veces menos, pero yo creo que tiene que ver con la conciencia. Muchas gracias. ¿Cómo desarrollar nuestras habilidades socioemocionales para combatir el hostigamiento? Bueno, el bullying, yo escribí unos libros de bullying, y hay muchas emociones muy duras que se mueven. Se mueve la vergüenza, que es una de las fundamentales, además del miedo, y básicamente todo se concentra en el abusador y en la víctima. Y a mí me parece que tenemos que concentrarnos en todos los actores, y los actores son el 80% de los espectadores. Entonces, me parece que no se trata de ponerle etiquetas al buleador, porque normalmente es como en el caso de las violaciones. Muchos del 90 y tantos % de las personas que violan fueron violados, ¿sí? Entonces, tienen un liderazgo nato y cultivado, los acosadores, y me parece que es importante que ellos vean que ese liderazgo, en vez de servirles para infundir miedo y vergüenza y control, puede servirles para que los admiren y se conecten con ellos de otra manera. Entonces, es un poco como una invitación a trabajar esto sistémicamente, ver qué pasa con las reglas, cómo se manejan, qué pasa cuando el maestro sí se da cuenta o qué pasa cuando el maestro no se da cuenta. O sea, es una cuestión sistémica y hay que atenderlo desde la educación socioemocional. Yo diría, no tratar nada más el bullying. Yo creo que en ese sentido la educación socioemocional permite abarcar mucho más que una cuestión tan focalizada, porque luego hay dos chicos que se están pegando afuera y no necesariamente eso es bullying. Cuando hay bullying tiene que haber ciertas condiciones. Muchas gracias. ¿Cómo podría un docente de matemáticas construir en los alumnos una concepción positiva de las habilidades socioemocionales y su importancia en el resultado obtenido? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues yo creo que tiene que partir de su pasión por las matemáticas. ¿Qué lo llevó a él? ¿Qué magia vio en las matemáticas? Y cómo eso lo puede sembrar en muchos chicos que vienen traumados de las matemáticas y que pueden reinventar su identidad a partir de descubrir que sí puede, ¿sí? Yo di clases de matemáticas particulares a secundaria por 30 años y me llegaban los niños que no podían con las matemáticas. Ahorita sí ya hace muchos años que no lo doy, entonces ya se me olvidaron. Pero a mí me llegaban los chicos que decían, es que yo no puedo, yo no sé. Y cuando yo me di cuenta de las habilidades que tenían, la verdad no me encontré en 20 años que di clases, o 25, nunca me encontré un chico que no podía. Entonces, hay que luchar para que el chico se quite las corazas. Vamos construyendo corazas a lo largo de la vida. ¿Cómo le ayudo a que se las quite y que pueda descubrir otra manera de estar en el mundo, ¿no? Creo que es el reto más importante. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Han sido resumidas en las que ya se contestaron. Bueno, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Ivonne Kreisler por el tiempo destinado para esta conferencia magistral y vamos a pedir al director general del Colegio de Bachilleres
y a su distinguida esposa, que sean tan amables de pasar a este escenario para hacer entrega de los reconocimientos a la moderadora y a la ponente de esta magna conferencia. Crecer y el reconocimiento de esta audiencia a través del aplauso como un agradecimiento por esta conferencia magistral